se comió a los gigantes gaseosos después de observar la mayoría de los otros objetos en el sistema solar. Seguramente colonizar un planeta gigante gaseoso debería estar más allá de los límites. Como se describe a continuación, la alta atracción gravitacional y las atmósferas con presión excesiva desafiarán a cualquier viajero. Con las distancias involucradas en el acercamiento de estas megaesferas en órbita, ciertos problemas prácticos oscuros con los viajes espaciales se hacen sentir con más fuerza que para los destinos cercanos. Después de un viaje de 5 años, la sonda espacial Juno, NASA 2016, ha llegado a su destino. Las sondas, capítulo 5, están bien para sus propósitos, pero al contemplar una nave espacial tripulada, los exploradores deben resolver algunos problemas que no son evidentes de inmediato. Sorprendentemente para algunos, sus autores sostienen que las organizaciones privadas son las más capaces de desarrollar las soluciones requeridas. El primer problema es un desafío científico estándar: la falta de peso inducido gravitacionalmente. Hasta cierto punto, los efectos de la ingravidez se entienden bien a partir de estudios previos, incluido uno que se acaba de completar en la Estación Espacial Internacional en el que el astronauta Scott Kelly pasó casi un año entero en el espacio con gravedad cero. Un ejemplo de los efectos en el cuerpo humano incluye el desplazamiento de fluidos que puede causar un aumento de la presión en el cráneo y los ojos. El enfoque habitual para resolver este problema es proponer un disco giratorio que induzca fuerza centrífuga. Cualquier resultado perjudicial para el cuerpo humano después de 10 o más años de ida y vuelta de 5 años en cada sentido más el tiempo de residencia en el destino será mucho más pronunciado de lo que se siente en un mero año. Se debe planificar una estructura similar o algún otro medio para proporcionar gravedad artificial para mantener al personal saludable. Ensamblar esta masa en el espacio a un costo razonable requiere individuos de pensamiento libre del tipo que solo los empresarios pueden proporcionar. Durante ese año en el espacio, Kelly estuvo acompañado por Mikhail Kornienko, un cosmonauta ruso. Aparentemente, podrían vivir juntos en cuartos confinados sin que uno mate al otro. Eso es un logro. Sin embargo, estaban cerca de la Tierra. Las llamadas de radio, las conversaciones de ritmo normal con numerosas personas eran posibles. Tales discusiones no se sentirán normales si toma algunas horas recibir una respuesta a la última declaración de uno. El aislamiento, por severo que haya sido en la ISS, se verá agravado por las prolongadas comunicaciones con los terrícolas. Además, los viajeros a los planetas exteriores se enfrentan a la privación de muchas actividades culturales. Por supuesto, pueden transmitir un evento deportivo en vivo por televisión, pero no pueden asistir a un concierto en vivo. No podrán navegar por una librería o sentir la brisa del mar en sus caras. Por el bien de la variedad y la salud mental, debe haber más de 2 personas. Deben tener alguna forma de resolver conflictos. Deben ser capaces de alejarse el uno del otro. ¿Y esos 10 años? Eso es para una carrera de Júpiter hacia el orbe grande más cercano. Los otros están aún más lejos. Este aburrimiento potencial sugiere la necesidad de un tipo de servicios variados en una sociedad vibrante y atractiva en la que sobresalen las empresas comerciales. Será más una ecología que una máquina. Este capítulo se detiene en algunos de los desafíos que podrían experimentarse en o cerca de los planetas grandes. Júpiter, aparte de sus lunas discutidas en el capítulo 7, bien puede ser el planeta menos prometedor en el sistema solar para la colonización. Esto no quiere decir que en algún momento en el futuro lejano algún empresario no pueda idear una tecnología para acercarse a este orbe. El problema se divide en 2 grandes categorías: recursos atractivos y retos difíciles. Si bien el gigante del sistema solar puede contener un núcleo rocoso con recursos similares a los de la Tierra, la mayor parte del planeta está formado por hidrógeno y algo de helio. Estos activos existen en otras partes del sistema solar, donde es mucho más fácil acceder a ellos. Rodeando el hipotético núcleo rocoso, el globo joviano tiene una capa de hidrógeno metálico, que es un estado en el que los electrones se vuelven independientes del núcleo. Luego se convierte en un conductor de electricidad que explica el intenso campo magnético a aproximadamente 20 veces más fuerte que el de la Tierra. Sin embargo, una posibilidad tentadora es que la atmósfera profunda podría soportar lluvia de carbono en forma de diamantes. Los desafíos son múltiples. Primero, la fuerza de gravedad es 2-4 veces la de la Tierra. Esto significa que la energía requerida para acercarse y despegar sería gigantesca. Además, el peso de la atmósfera allí es mucho mayor que incluso en el centro de la Tierra. El fuerte campo magnético atrapa la radiación de partículas de alta energía en grandes cinturones capaces de dañar incluso las sondas espaciales fuertemente blindadas.
Debido a esta radiación, Júpiter emite ondas de radio. Los vientos en la atmósfera superan las 400 millas por hora y son muy turbulentos. Quizás el mayor desafío de Júpiter es que es tan grande. Es decir, no es escaso. Hay más que suficiente para todos, incluso si una pesadilla maltusiana se apoderara de la humanidad, y fuéramos billones o cuatrillones de personas, en lugar de solo 7.000 millones, y de alguna manera pudiéramos superar las imposibilidades físicas mencionadas anteriormente. De hecho, solo para mostrar lo tontos que podemos ser, Júpiter es tan grande que si asignamos una milla cúbica a cada persona, ese planeta podría albergar a más de 340000000000000 personas. Saturno es muy parecido a Júpiter en términos de composición. Como tal, los beneficios de la colonización son igualmente limitados. Los desafíos son similares pero algo reducidos. La gravedad en la superficie no es mucho más que la de la Tierra. Los vientos tienen una velocidad aún mayor, alcanzando hasta 1200 millas por hora. El campo magnético de este planeta anillado es solo unas 600 veces más fuerte que el nuestro. Urano entre los 4 planetas exteriores gaseosos, Urano, junto con Neptuno, a veces se conoce como un gigante de hielo, ya que su atmósfera está formada por hielo en lugar de gas rojo 2012. La troposfera es una neblina de metano que le imparte un color verde azulado Harrison 2010. A pesar de que este planeta es mucho más grande y masivo que la Tierra, su gravedad es aproximadamente un 10% menor que Williams 2016. Esto se debe a que está compuesto de materiales mucho más livianos que nuestro hielo doméstico, compuesto de agua, metano y amoníaco. Sin embargo, la atmósfera es principalmente hidrógeno con aproximadamente un 15% de helio. El clima es bastante peligroso para la vida con vientos en el ecuador que superan las 500 millas por hora. La inclinación axial extrema da como resultado temporadas prolongadas de 21 años. Las tormentas de primavera que siguen son masivas y potentes. La neblina de metano limita nuestra capacidad de saber qué hay dentro del planeta. Uno de los primeros desafíos sería explorar más a fondo el interior para determinar su contenido. Este orbe emite un poco más de calor del que gana el domingo. Lo más probable es que tenga un pequeño núcleo rocoso, pero eso es incierto en este momento. La mayor parte de su masa está formada por un manto helado. El hielo no es del tipo con el que los humanos están familiarizados. Debido al peso extremo, la superficie del manto está muy por encima del punto de congelación. La presión superficial en el manto de hielo supera los 1.000 millones de pesos argentinos. En otras palabras, el manto de agua y amoníaco es el resultado de altas presiones más que de temperaturas frías. Si bien la temperatura no es prohibitiva, la colonización requeriría la capacidad de soportar esas horribles presiones. Aparte de sus lunas, ¿cómo podría colonizarse este planeta? El primer paso sería probablemente una sonda en la que el funcionamiento interno no se deformaría por el entorno hostil. No podemos decir esto con certeza, ya que creemos que la mejor manera de abordar cualquier esfuerzo de este tipo es a través del sistema de libre empresa. Y es imposible para los meros teóricos del capitalismo, como los autores actuales, anticipar completamente lo que harán los empresarios reales. Si, hipotéticamente, las zapaterías o los restaurantes siempre hubieran sido tarea del gobierno, y luego sucediera que estas industrias se privatizaran repentinamente, estaría más allá de nuestra capacidad predecir dónde se ubicarían tales tiendas, que, precisamente, venderían, etc. Los estatistas harían las preguntas habituales: ¿quién las proporcionará? ¿Cuánto costará? ¿Dónde y cómo obtendrán los fabricantes los recursos y la mano de obra? Siempre lo hemos hecho así, ¿por qué cambiar? Etcétera. Ad notem. Dado que estas preguntas nunca pueden responderse antes de la actividad empresarial, los estatistas temerosos y débiles inevitablemente se resistirán a la privatización como inviable, o peor. Neptuno es muy parecido a Urano, pero más cálido Harrison 2010. Tiene un manto de hielo y una atmósfera similares. Bajo la tecnología actual, su presión inhibirá la colonización. Una sonda como la descrita anteriormente podría ser posible para investigar el interior. Al igual que con Urano, hay mucho que aprender. Tritón es una gran luna de este planeta, Harrison 2010, que tiene muchas similitudes con Plutón, mencionado en el capítulo 9. Para que discutir estos 4 planetas, dado que, incluso con una tecnología mucho más avanzada, no pasarán años ni décadas, y posiblemente ni siglos,
antes de que los seres humanos puedan incorporarlos a nuestra economía. Hay varias razones. Por un lado, deseamos ser minuciosos en nuestra descripción de los posibles objetivos de colonización. Ignorar estos gigantes gaseosos sería pasar por alto la mayor parte de la masa de planetas en nuestro sistema solar. Por otro lado, nadie puede determinar de antemano cuándo, o si, los miembros de nuestra especie podrán sobrevivir en estos lugares lejanos. A veces, el avance científico y de ingeniería puede ocurrir con bastante rapidez. ¿Quién hubiera pensado, hace años, que los hombres podían volar o viajar en el espacio o caminar en la Luna? Tercer, deseamos demostrar de esta manera el poder y el potencial de la libre empresa y nos atrevemos a ver en plantilla, tal vez con mucha anticipación, un momento en que el capitalismo pueda hacer lo que parece imposible y hacer que estos bienes inmuebles prohibitivos sean susceptibles de consumo. Solo piense en el impulso a la industria del turismo que brindan los anillos de Saturno. 9. Asteroides, cometas y otros objetos no planetarios. Los asteroides, cometas, planetas enanos y otros objetos no planetarios, incluidos los centauros, existen en una amplia variedad de tamaños, desde rocas casi planetarias hasta rocas pequeñas y trozos de hielo. Los objetos más grandes podrían tratarse como los planetas más pequeños, como Marte o Mercurio. Los objetos más pequeños podrían ser habitados en su totalidad. Como consideramos habitantes más grandes del espacio, existe un continuo, bloque y Barnett donde posiblemente cualquier número de propietarios podría dividir la propiedad en ellos, ya sea por acciones o lotes espaciales. El objetivo de viajar a estos cuerpos orbitales pequeños, y no tan pequeños, es poner un pie en ellos y ganarse la vida en un entorno nuevo y estimulante, que desafía las suposiciones y experiencias de los colonos. Por supuesto, las sondas robóticas de los gobiernos y las universidades estatales envían información interesante, pero no es lo mismo que estar allí. Más concretamente, no es lo mismo que emplear el objeto para fines útiles. 5. Es la exploración personal, la vida, la ingeniería de mentes, la construcción de fábricas y la construcción de casas lo que inspira las emociones, no los robots. Esto no se puede negar, sin embargo, argumentamos que los medios mecánicos para justificar los títulos de propiedad también serían legítimos. El conocimiento de que los hombres islas o sus máquinas pertenecen al espacio sin ser retenidos por otros impulsa la exploración. Planetas enanos. Los planetas enanos son esféricos, o casi esféricos, y orbitan alrededor del Sol al igual que los 8 planetas principales. Pero a diferencia de los planetas, los planetoides no pueden despejar su trayectoria orbital 6, por lo que hay objetos similares y escombros más pequeños a aproximadamente la misma distancia del domingo. Un planeta enano es mucho 100 pl Nelson y bloqueamos más pequeño que un planeta, más pequeño incluso que la luna de la Tierra, pero no es una luna. Plutón es el más conocido de este tipo de cuerpo espacial. Ericsson 2015. Eris Williams 2015 es un buen ejemplo. 7 es el objeto más grande y conocido del cinturón de Kuiper. La órbita tarda 558 años terrestres. Este cuerpo tiene un interés definido para las exploraciones espaciales en que una teoría del calentamiento interno a través de un mar subterráneo, la vida compatible con la experiencia terrenal de la humanidad es posible. Williams continúa describiendo que la superficie contiene metano congelado. Con una fuente de energía potencial y agua, el plutoide podría usarse como base para futuras exploraciones. Algunos planetas pueden tener núcleos calientes o calientes. Los valles y las áreas polares podrían llenarse con hielo o material no denso. Algunos incluso podrían tener una atmósfera delgada y géiseres que arrojan H2O. Los empresarios emprendedores eventualmente explorarán con más detalle la composición superficial e interna y encontrarán recursos adicionales de primera mano. Otro planeta enano, en este caso en el cinturón de asteroides, es Ceres. Según Marter y Esquiladi 2015, tiene aproximadamente la superficie de Alaska, Texas y California combinados. Gira con un día de 9 horas y parece tener bastante agua. De hecho, puede estar expulsando H2O a través de géiseres. Eso sugeriría una fuente de calor como la causada por la desintegración radiactiva. Todas estas propiedades, combinadas con el hecho de que está mucho más cerca de la Tierra que los platoides en el cinturón de Kuiper, lo hacen muy atractivo para el desarrollo. Al igual que con Eris, Ceres es lo suficientemente grande como para admitir la exploración de múltiples empresarios con diversos negocios. Ninguna razón conocida actualmente prohibiría el desarrollo de su propia economía independiente. Los desafíos que los desarrolladores tendrán que superar implican baja gravedad y falta de atmósfera. Sin embargo, con suficiente agua,
un núcleo rocoso para explorar en busca de minerales, calor y luz solar relativamente abundante, Ceres podría volverse bastante productivo y autosuficiente. Hacerlo sería ciertamente más fácil que desarrollar una heredera, pero para que esto ocurra, es necesario liberarse de los fanáticos del poder, especialmente de los burócratas tercerizados. La razón es que los fondos necesarios para construir invernaderos presurizados para la agricultura, un puerto espacial permanente y minas debajo de los océanos subterráneos, etc., solo podría criarse en un entorno de derechos de propiedad seguros. Con el cuerpo celeste de este tamaño, uno esperaría que Ceres a lo largo de los eones hubiera interceptado muchos asteroides y tuviera múltiples tipos de minerales para la explotación. Las oportunidades de minería serían casi infinitas. Evitaría desafíos como la gravedad cero que se esperaría en simples asteroides. Por otro lado, las estructuras necesarias para soportar minas subterráneas serían menores en comparación con otras similares en nuestro planeta. Si se puede lograr la eficiencia y la autosuficiencia, la minería y la fabricación, y mucho menos los bajos costos de transporte, podrían hacer que la extracción de minerales sea competitiva o incluso más barata que las excavaciones de tierra. La propiedad podría parecerse a un esquema marciano. No hay razón para que una sociedad fuera del mundo no se parezca a la de nuestro planeta actual porque los individuos exhibirían una amplia variedad de personalidades e intereses y al mismo tiempo compartirían comunidades con fiestas y compañerismo. Asteroides grandes. Los asteroides más grandes, como 704 Interamnia 2014 o 121 Hermione, tienen suficiente gravedad para que los hombres trabajen en la superficie. Son lo suficientemente grandes como para tener propiedades físicas variadas tanto en términos de profundidad como de irregularidades superficiales. 15. Probablemente tendrían colinas y montañas. Para estos, cuanto más grandes son, menos posibilidades hay de que una sola entidad pueda albergar todo el asteroide. 16. Los mineros probarían y seguirían las vetas de minerales. Incluso la agricultura podría ser posible. Por ejemplo, podría tener lugar dentro de un invernadero con una atmósfera artificial rica en dióxido de carbono a presión y temperaturas similares a las de la Tierra. Posiblemente, los lotes de superficie podrían ser inspeccionados y desarrollados. De manera similar, se podrían desarrollar bases para organizar una exploración adicional. Esto sería cierto especialmente si un cuerpo celeste de este tipo tuviera recursos utilizables para construir y alimentar vehículos. Imagine el ahorro de energía para un lanzamiento cuando la gravedad es la 20ª parte de la de la Tierra. La fabricación en casos en los que la baja gravedad es beneficiosa funcionaría incluso mejor que en los platoides. Considere la simplificación si el objeto estuviera en un estado de bloqueo de marea discutido previamente en el capítulo 6, nota 14, con respecto al domingo. Todo el trabajo podría completarse en el lado soleado. Con tales organismos, aunque es difícil visualizar una economía autosostenible, los residentes permanentes serían una posibilidad clara. Asteroides pequeños. Los asteroides pequeños presentan una gran cantidad de oportunidades y desafíos interesantes. Planetary Resources ND. La primera prueba de resistencia humana y trabajo eficiente se relaciona con la falta de gravedad y atmósfera adecuadas. Un humano podría lanzarse accidentalmente desde el objeto simplemente saltando o ejecutando un martillo neumático. Se requieren trajes espaciales y anclas. Una pequeña explosión de dinamita podría, para una entidad poco cementada, separarla en múltiples piezas. Al mismo tiempo, estas limitaciones ofrecen perspectivas ilimitadas. A diferencia de los grandes objetos espaciales, tanto el aterrizaje como el lanzamiento son asuntos simples y de baja energía. No habría posibilidad de quemarse en la atmósfera durante la entrada. La baja gravedad significaría que levantar material precioso a la superficie y cargarlo en un recipiente sería barato y fácil. El pequeño tamaño que permitiría a los industriales evitar los gastos de la encuesta no es más que un ejemplo más de los beneficios. Quizás lo más importante es estar lejos de los agresores que deseen entrometerse. Un asteroide alojado en él, u orbitando, un punto de Lagrange tendría ventajas adicionales. Se esperaría competencia por su ocupación. Un uso para estos puntos en el espacio, como se discutió en el capítulo 5 sobre sondas espaciales, sería instalar satélites como un telescopio en el L2 de la Tierra. Ubicado allí, permanecería constantemente a la sombra de la Tierra. De manera similar, dos telescopios que orbitan cualquier punto L2 pero dentro de la sombra de un planeta grande como el Locus L2 de Júpiter podrían ofrecer una vista estéreo a una distancia bastante larga en el espacio. Mediante el uso de propulsión directa o un tractor de gravedad, WOL 2014,
un asteroide podría moverse a cualquiera de estas ubicaciones con respecto a cada uno de los planetas. Un cuerpo lo suficientemente pequeño como para moverse, pero lo suficientemente grande como para proporcionar un área de superficie estable y viable, proporcionaría una gran cantidad de oportunidades. Ofrecería una base en una posición predecible y permanecería donde se colocó inicialmente. El requisito esencial para tal uso es que los derechos de propiedad sobre el asteroide y la ubicación en el espacio sean seguros, de modo que valga la pena la inversión para mover el asteroide e instalar el equipo. Se puede esperar que los empresarios encuentren en la minería de asteroides un esfuerzo que valga la pena. Por ejemplo, los objetos espaciales pequeños de tipo M podrían demostrar ser níquel o hierro puros y uniformes que requieren poco o ningún refinamiento, recursos planetarios ND. Un gran beneficio de extraer un objeto en el espacio es que ningún NIMBY interferiría con la operación. Podría ser que la verdadera razón por la que los gobiernos desean restringir el desarrollo espacial privado con disposiciones como las descritas en los Tratados y Principios de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre de 2002 es que no pueden aceptar la idea de que las personas estén fuera de su control. Sea como fuere, solo los particulares tienden a tener la sabiduría y la previsión para encontrar recursos en el espacio y superar los obstáculos necesarios para convertirlos en activos valiosos en lugar de meros objetos de curiosidad. Cometas. Los cometas se distinguen por sus propiedades y órbitas erráticas. Choi, 2014 los describe como bolas de nieve sucias. Varían en composición, pero generalmente contienen agua y típicamente consisten en hielos de amoníaco, dióxido de carbono, metano y otros elementos y compuestos menos comunes. Las órbitas de aquellos con los que los hombres están familiarizados son típicamente de forma elíptica y se extienden desde el sistema solar interior más allá de Júpiter hasta el cinturón de Kuiper o la nube Oort. Con productos químicos ricos en agua y energía, también ofrecen perspectivas para exploradores emprendedores. Los cometas ofrecen algunas oportunidades muy interesantes para los exploradores espaciales privados. Imagina un cometa relativamente grande. En el viaje hacia el exterior desde el interior del sistema solar, uno podría engancharse al cinturón de Kuiper o la nube Oort que orbita fuera de Plutón y Neptuno. Encuentre un cometa entrante probable, calcule su órbita y determine un camino para encontrarlo en algún lugar cerca de la base. Luego, cabalga por su camino habitual. Piense en los posibles ahorros de energía. Sería, en efecto, una nave espacial casi libre. Los materiales más volátiles del cometa, cuando se calientan, se convierten en gases. Como cuerpos espaciales que contienen gases como agua, metano e hidrocarburos y aminoácidos de cadena larga aún más complejos, proporcionan recursos utilizables. Enganchar un viaje podría proporcionar tiempo para extraer dichos productos químicos y usarlos junto con un oxidante para generar calor durante el viaje hacia el exterior y después de eso. Para los viajes interestelares, uno podría viajar a los confines del sistema solar, donde podría lanzarse hacia un destino con una gravedad mínima del Sol después de haber acumulado vastos recursos para el viaje. Los centauros comparten muchas de las propiedades de los cometas, a menudo se los considera cometas, pero tienen algunas de las propiedades de los asteroides grandes e incluso de los planetas menores Clavin y Harrington 2013, Erickson 2015. Tienen órbitas inestables que cruzan la de uno de los gigantes gaseosos. Estos grandes planetas pueden perturbar su trayectoria alrededor del Sol, por lo tanto, causar cambios permanentes que resultan en viajes al sistema solar interior o expulsión del sistema solar. ¿Qué hay del peligro de que un cometa impacte con el tercer planeta desde el Sol? La película Armagedón representó precisamente ese escenario. En él, nuestros héroes salvaron la Tierra, por supuesto. Pero, ¿qué ocurrencia es más probable? ¿Que esta protección podría ser lograda por el gobierno o el sector privado de la economía? La mayoría de los economistas neoclásicos elegirían lo primero, debido a la llamada falla del mercado de bienes públicos. Este es el desafío del piloto libre. Cada empresario presumiblemente esperará a que alguien más asuma los costos de una acción que beneficiará a todos, salvando a la Tierra del cometa en este caso, y nadie lo hará realmente. Esta filosofía de Let George Doid presumiblemente crea una falla de mercado. Pero los economistas convencionales no pueden esconderse detrás de esta doctrina traviesa, ya que precisamente el mismo fenómeno afligirá a las naciones en el escenario actual. En otras palabras, Estados Unidos esperará a que China, Rusia, Europa, Japón, Israel, se ocupen del cometa, mientras que esa expectativa afligirá a todos los demás con la inacción. Es decir, China, Rusia, etc. Cada país capaz de lidiar con tal eventualidad, intentará aprovechar los esfuerzos de cualquiera lo suficientemente tonto como para emprenderlo. Como en el caso del asno de Buridan Roseberg 2010 que pereció por una inacción similar,
también lo hará la población humana. Tal escenario es extremadamente improbable. Hay todo tipo de razones para esperar que la externalidad se internalice. Es decir, que las empresas privadas, más probablemente que el aparato estatal, demostrarán ser lo suficientemente flexibles como para superar este callejón sin salida. Las compañías ferroviarias privadas, no los gobiernos, crearon un ancho estándar, de modo que la carga ya no tenía que cargarse y descargarse cada vez que pasaba a la propiedad de una empresa diferente. Esto los benefició a todos, sin embargo, de alguna manera, pudieron superar la tendencia a la inacción. De la misma manera, las empresas ferroviarias también se unieron y crearon las zonas horarias ahora familiares. No solo se beneficiaron ellos mismos al poder coordinarse mejor entre sí, sino que estos vastos beneficios se extendieron a la sociedad en general. No podemos descartar la consideración de tal cooperación por parte de los gobiernos por motivos praxeológicos, pero parece más probable que las compañías espaciales puedan resolver un cometa dirigido a la Tierra que un grupo de políticos y burócratas estatistas. Peligros. La basura espacial es un gran desafío para la exploración espacial. Goldsmith 2015. Cuanto mayor sea la velocidad, consulte el capítulo 1 sobre la necesidad de hipervelocidades, peor será el problema de evitar impactos o daños en caso de impacto. Es a través del libre mercado no regulado que se encuentran soluciones a problemas intratables. Los exploradores estarán bien motivados para desarrollar métodos para la detección de objetos invisibles tanto minúsculos como masivos y mecanismos de reacción rápida para evitar cosas grandes y pequeñas. Si Bruce Willis puede hacerlo, también algunos de nosotros. Solo que, en el caso de la película, no se obtuvieron beneficios positivos. Más bien, el objetivo era evitar que ocurriera un negativo, una colisión desastrosa del asteroide y nuestro hogar. Pero el análisis económico es similar. Lograr una ganancia o evitar una pérdida se reduce a lo mismo, o si vale la pena hacerlo, la magia del mercado es probablemente la mejor manera de emprenderlo. Sin embargo, en el presente caso puede alegarse lo contrario. ¿Por qué alguien debería llamarlo Bruce Willis Inc.? ¿Emprender tal protección del planeta de origen? Todos los costos recaerían sobre él, mientras que los beneficios se dispersarían a prácticamente todos los demás en nuestro mundo. De acuerdo con la opinión más extendida, conocida como la hipótesis de Álvarez, los dinosaurios se extinguieron debido a un evento similar hace aproximadamente 66 millones de años cuando un asteroide se estrelló en lo que ahora es la costa del Golfo de la península de Yucatán. ¿Cómo, entonces, abordar lo que los economistas llamarían la falla de mercado de las externalidades positivas, o los efectos de escritura libre? ¿Por qué la corporación Willis emprendería la protección de la Tierra por su cuenta? Hay varias motivaciones. No sería simplemente un héroe nacional, sino internacional. Recibiría todo tipo de premios de una población mundial agradecida. Incluso podría hacerlo bien desde una perspectiva puramente financiera, las donaciones privadas se derramarían sobre su cabeza. ¿Querrían otras corporaciones y personas ricas contribuir a sus esfuerzos? Tendrían todos los incentivos para hacerlo. En el lado positivo, esto constituiría publicidad gratuita para todos los demás contribuyentes. En el lado negativo, la gente podría boicotear a cualquier gran empresa que no ayudara a financiar el rescate. Piense en un Honda, Coca-Cola o Microsoft que se negó a donar dinero, grandes cantidades de dinero, a esta empresa. Ya sea que la Tierra sobreviviera o no al impacto del asteroide, sus negocios podrían no hacerlo. Pero los asteroides también tienen aspectos positivos. Según Reynolds, se estima que el asteroide 3554 de 2014 contiene metales valiosos por valor de $20 billones. Y hay muchos otros asteroides que contienen una riqueza similar. Continúa, pero es probable que no se desarrolle nada a menos que los inversores puedan esperar poseer lo que extraen. Así como los mineros de la fiebre del oro del siglo XIX se habrían quedado en casa si hubieran esperado que las autoridades incautaran sus pepitas, las personas que invierten en operaciones mineras espaciales necesitan derechos de propiedad similares. El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 prohíbe la apropiación nacional de la Luna y otros cuerpos celestes. ¿Son los asteroides cuerpos celestes? ¿Quién sabe? Pero si hay alguna duda al respecto, retrasará la exploración espacial en este sentido. También está la cuestión de si la gente del espacio estaría sujeta a las leyes de los terrícolas. Presumiblemente, lo serían, desde entonces. Aunque es poco probable que los policías del planeta de origen los visiten en sus cuerpos celestes, cuando y si volvieran a visitar la Tierra,
la compulsión podría usarse en su contra. Aún más razón, entonces, para modificar nuestras leyes planetarias locales con respecto a la propiedad privada fuera del mundo. Resumen para los astrónomos, la distinción entre un planeta, una luna, un cometa, un asteroide, un planeta enano es crucial. Estas diferencias son tan importantes para ellos como lo son las que existen entre los elementos periódicos para el químico, la diferencia entre especies o género, y el orden, para el biólogo. Pero las categorías de cuerpos celestes son de menor importancia para el empresario. Hace una diferencia trivial para él si extrae platino de uno u otro de estos orbes extraterrestres. Un fenómeno similar tiene lugar cuando The Economist intenta explicar el peligro de las especies debido a la tragedia de los bienes comunes. No importa si el tema es la extinción del búfalo, el rinoceronte o el elefante. Para él, en lo que respecta a la pura economía del asunto, el elefante es simplemente un búfalo grande con una nariz de aspecto divertido. Algo del mismo orden ocurre en el presente contexto. Por lo tanto, debemos tomar las distinciones hechas en este capítulo con al menos un pequeño grano de sal. Todos son importantes para algunos propósitos, pero quizás menos para nuestro propio análisis. Las perspectivas de poner la exploración espacial, la explotación y la colonización en una propiedad privada, con fines de lucro. En este y otros capítulos, especulamos sobre los mecanismos que dichos empresarios podrían utilizar para acceder a los recursos.